Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de la semana aquí en Alpanpan por elmostrador.cl. Una semana que ha estado bastante cargada a lo político, al menos en materia de noticias locales, con el cierre o más bien la presentación de su campaña, de Evelyn Matei, de su equipo de programa, ¿no? Ayer en el Teatro Oriente de Providencia mostró cuál va a ser el equipo que va a participar entonces en la elaboración de su programa, mientras la ex ministra del Interior, Carolina Toá, tuvo una actividad en la municipalidad en la comuna de Renca, con el alcalde Castro, ¿verdad? Que es un alcalde que ha tenido una alta popularidad, entonces decidieron hacer ahí ya el inicio de su campaña. Y de acuerdo a lo que dicen los expertos electorales, tiene Toá poco tiempo porque ya le van a empezar a salir candidatos por el oficialismo, nuevos candidatos que van a digamos, salir desde los partidos oficialistas como el propio Partido Socialista. No sabemos si el Partido Socialista la va o no a confirmar como su candidata, pero también partidos y candidatos de la coalición de Apruebo Dignidad, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces tiene este mes para darlo con todo. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el editor del newsletter Más Política de El Mostrador, Juan Diego Montalva, todo lo que él ha podido reportear y lo que tienes que saber acerca de lo que todavía no se ha contado en esta definición que ha hecho Carolina Toá. Pero ahora nos vamos a detener en otro de los temas importantes, pero que tiene que ver con lo que está pasando con Donald Trump, con las negociaciones para terminar con la guerra en Ucrania, con todas las situaciones que están ocurriendo al interior de Estados Unidos, la persecución a las universidades, una ofensiva autoritaria que algunos definen como más parecida a lo que han sido los líderes populistas y autoritarios de América Latina. Y en palabras del autor del libro Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, junto a Daniel Ziblatt, pero Steven Levitsky ha dicho que Estados Unidos va camino a perder su democracia, así de simple y así de claro, pero también así de preocupante. Y de este tema queremos conversar a esta hora con el experto en relaciones internacionales y defensa, académico de la Universidad SEC, Mladen Yopo. Mladen, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Mirna? Buen día. Mladen, quiero partir con lo siguiente, que es la situación más inmediata y que después de lo que ocurrió con esta reunión entre Zelensky, Trump y Vance, el vicepresidente, en la Casa Blanca, ahora se habla de una reunión que habría la próxima semana en Arabia Saudita para lograr un acuerdo y terminar con la guerra de Ucrania. ¿Eres optimista? ¿No eres optimista respecto a lo que aquí pueda ocurrir? ¿Cómo entenderlo? Bueno, hay una reunión, la reunión específicamente tiene como objetivo lograr un alto al fuego, no es la paz directamente, porque la paz es un elemento bastante más largo por la diversidad de intereses que hay de por medio. Yo no soy tan optimista acabo de decir, por los intereses que hay en juego hoy día. Los intereses, no solamente el tema de la guerra o los intereses de Rusia por un lado y los intereses de Ucrania, ¿no es cierto?, que son muy divergentes. Rusia está pidiendo quedarse con los territorios ocupados, fundamentalmente. Ya se apropió directamente de Crimea en el 2014. Está pidiendo, ¿no es cierto?, que Ucrania tenga un ejército pequeño, que no sea parte de la órbita de la Unión Europea y menos de la OTAN. Está pidiendo la salida de Zelensky y por lo tanto, es decir, dejar a una Ucrania casi como un satélite, lo que puede ser Bielorrusia, ¿no es cierto?, hoy día o otros países que son parte un poco de la comparsa de Vladimir Putin.
Por otro lado, Ucrania está pidiendo en general, si bien aceptado, digamos, se necesita un cambio presidencial, evidentemente en guerra no se ha podido hacer, está pidiendo la devolución de todos los territorios, fundamentalmente por un concepto básico, ¿no es cierto?, del respeto al derecho internacional y la soberanía, y la solución pacífica de las controversias, reparaciones, está pidiendo el ingreso a la Unión Europea, que más allá de la OTAN, la propia Unión Europea también tiene cláusulas de defensa mutua. Por lo tanto, es decir, está incorporando a Europa a lo que puede ser una confrontación futura o una disuasión frente a Rusia. Por lo tanto, lo veo poco probable. Segundo, yo diría que el caso de Estados Unidos, fundamentalmente con su nueva política exterior, Trump, lo que está haciendo un poco es un desorden internacional general, fundamentalmente para tratar de sacar provecho sin ver un poco las perspectivas más estratégicas. Y en esa perspectiva hoy día están llegando a Ucrania, ¿no es cierto?, a Rusia, fundamentalmente quitándole la ayuda militar, quitándole la ayuda de inteligencia, incluso presionando, ¿no es cierto?, a los ucranianos internamente con quitarle las visas, digamos. Son 240.000 ucranianos que están ahí que tendrían que volver a su país. Por lo tanto, hay un elemento de extorsión, sin darse cuenta que eso también puede llevar en este juego geopolítico mundial a otras alternativas, como el caso de China. Así, si hoy día, ¿no es cierto?, el poder desnudo, el poder más crudo, ¿no es cierto?, logra vencer, de alguna forma va a incentivar a aquellos países que tienen conflictos a usar las armas, a usar la fuerza, ¿no es cierto?, para la resolución de conflictos. No olvidemos que China tiene conflicto casi con la mayoría de sus vecinos. Con Rusia lo arregló, pero tuvieron una guerra de por medio, pero sin embargo hoy día tiene el tema de Taiwán, tiene temas con Japón, tiene temas con Filipinas, etcétera, etcétera. Hasta con la India tiene una zona que llama una zona caliente, ¿no?, de teléfono rojo. Entonces, hoy día el tema es muy complejo. Por otro lado, Europa también se puede ver amenazada, fundamentalmente por las concepciones, ¿no es cierto?, que hay un poco en este resurgimiento de esta Europa entre imperial y ex Unión Soviética, ¿no es cierto?, que de alguna forma tiende a consagrar, ¿no es cierto?, a extender, ¿no es cierto?, lo que son sus fronteras, ya sea a través de la soberanía o la influencia. Y ese es un tema no menor porque hay una serie de países de la Unión Europea que hoy día son colindantes, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, con Rusia, Polonia, Letonia, Estonia, etcétera, etcétera, en los cuales algunos ya han tenido, por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, que han tenido guerra de por medio. Finlandia tuvo la guerra de invierno, por ejemplo. Entonces, hoy día para la Unión Europea se está convirtiendo en una amenaza real el tema de la solución del problema de Ucrania. Más aún, donde Trump está haciendo, digamos, de alguna forma, logrando tratar de sacando partido económico a todas estas situaciones, por ejemplo, empujando a los países europeos a invertir más en la OTAN. Elon Musk, que es uno de los principales asesores, podríamos llamarlo casi el príncipe, ¿no es cierto?, de alguna forma ha dicho que tienen que salirse de la OTAN y de Naciones Unidas, digamos. Por lo tanto, ha generado una situación de caos internacional de todo el sentido constructo que incluso la propia Pax Americana hizo después de la Segunda Guerra Mundial, donde había un privilegio de la solución pacífica de las controversias, donde había, digamos, el multilateralismo, es decir, una serie de situaciones que permitían las salidas más bien más civilizadas, ¿no es cierto?, de este tipo de conflictos. Entonces Claro. estamos frente a una situación que hoy día en la reunión en realidad no logra resolver, sino más bien lo que está haciendo es ahondar en las perspicacias y suspicacias, digamos, y sobre todo las amenazas. El caso de la última reunión en Bruselas, donde Europa de alguna forma decide invertir 800.000 millones de dólares en nuevos armamentos en general para poder de alguna forma enfrentar y tener una autonomía estratégica frente, digamos, a lo Claro. que son las amenazas, más allá de la OTAN, digamos, una suerte de OTAN europea, por llamarlo de alguna forma, no es un tema menor. Claro. Déjame preguntarte algunas cosas, Mladen, de lo que has señalado, porque quiero partir con lo siguiente. Mira, en una columna publicada en nuestro medio, de Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, decía algo que me pareció muy importante. Cuando Trump acusa a Zelensky de manera tan, digamos, impresentable, ¿no?, de estar él jugando con la Tercera Guerra Mundial, cuando lo que en realidad el que está jugando con la Tercera Guerra Mundial de partida es Rusia, dice él, Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo y dice
que Rusia, que ya ha mostrado los dientes respecto de la posibilidad de efectivamente echar mano a este arsenal, habla puntualmente de que la escalada nuclear rusa no es solo una amenaza retórica. Putin ha demostrado que está dispuesto a romper los tabúes históricos en el uso de las armas nucleares tácticas. Y yo te pregunto, ¿es esto realmente una amenaza real desde tu punto de vista? ¿Tiene Europa y la comunidad europea razones para estar preocupados? O sea, tiene razón en la perspectiva, yo no sé si en el uso de armas nucleares, porque eso es un tema, se ha jugado un poco con lo que llamaron la teoría del loco. La Ya. teoría del loco la usó mucho Richard Nixon, ¿no es cierto? Fundamentalmente en la guerra de Vietnam, que él iba a apretar el botón nuclear, digamos, en general en los conflictos internacionales y frente a Rusia también y a otras potencias. Y esa es una teoría que en el fondo quedó ahí porque se produce lo que se llama un poco una disuasión por amenaza. O sea, la contrarrespuesta también puede ser igualmente fatal o quizás más fatal, ¿no es cierto?, de lo que en el fondo se produce si hay el uso de armas nucleares. Además, el uso de armas nucleares hoy día, por las capacidades, por la fuerza que tienen, por la tecnología que hay, es decir, sería una devastación mundial. Y eso es un tema no menor. Ahora que sí puede usar armamento, digamos, estratégico, evidentemente Rusia puede usarlo. Y se ve amenazado, evidentemente, va a recurrir, digamos, al uso de ciertos armamentos estratégicos. Y por lo tanto, Europa tiene el sentido de poder verse amenazado. Y no solamente verse amenazado, sino de alguna forma verse, de alguna forma, ya hay elementos de conflicto, lo que se llaman la guerra híbrida, donde han habido, de alguna forma, acciones rusas para poder inhibir ciertas comunicaciones, por ejemplo, cables submarinos, la destrucción de cables submarinos, el hecho de atentar contra ciertos elementos básicos en Europa. Ha existido algunos elementos y ya hay registros de eso. Por lo tanto, hay una cierta confrontación que se está dando, fundamentalmente por el apoyo que le está dando hoy día, sobre todo el caso europeo, a Ucrania. El primer ministro de Reino Unido, ¿no es cierto?, acaba de comprometer 5.000 misiles, ¿no es cierto?, lo que no es un tema menor. Sin ser parte de la Unión Europea, está ofreciendo 5.000 misiles, aumentando, digamos, la ayuda económica, ¿no es cierto?, a Ucrania. En la Unión Europea en sí, en la última reunión de Bruselas, va a aumentar en 30.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, la ayuda, y viendo otras posibilidades, digamos, de poder surtir o suplir, ¿no es cierto?, lo que son las limitaciones de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una confrontación que se está dando a través de los elementos que se llaman proxy, o sea, a través de terceros elementos. Y por lo tanto, hay en curso un elemento de alguna forma que está generando una situación crítica en el escenario europeo. Ya, ahora te quiero llevar a Estados Unidos mismo, porque fíjate que esta entrevista de BBC Mundo me pareció súper interesante lo que dice Steven Levitsky, ¿no? Él dice que en varios sentidos la democracia de Estados Unidos, el régimen de Estados Unidos empieza a parecerse mucho más que antes a muchos regímenes de América Latina. Y él dice que se trata fundamentalmente de un sistema, él está transitando la democracia de Estados Unidos a un régimen híbrido que yo caracterizaría como autoritario competitivo. Y si uno analiza, perdona, solo para cerrar el punto, lo que está haciendo dentro de Estados Unidos, la persecución en las universidades por de pronto, que están todos aterrados, cortando fondos por aquí, y a quien se oponga a sus intereses, bueno, inmediatamente, ¿no es cierto?, se le aplica la censura o derechamente el ostracismo en el sentido político me refiero. ¿Cómo ves esto? ¿Coincides de alguna manera con esa mirada? Sí, yo veo que Estados Unidos ya está en un dilema casi similar al que tuvo en la guerra civil, donde hay una fractura interna muy fuerte, donde de alguna forma las fuerzas más conservadoras, en este caso populistas, transaccionales, autoritarias, por llamarlo de alguna medida, han logrado hoy día controlar el aparato estatal. Hoy día controlan, ¿no es cierto?, las dos cámaras, ¿no es cierto?, la Cámara de Representantes y el Senado, los republicanos, un partido republicano que dejó ser el partido republicano conservador y neoconservador, y hoy día el partido más bien del Make America Great Again, del MAGA, ¿no es cierto? Y por lo tanto un partido trumpista, es decir, nadie
se puede enfrentar al rey. Hoy día hay un rey que se llama Trump y ahí está puesto. Controlan el poder judicial, ¿no es cierto? Con mayoría de jueces conservadores, puestos por la administración de Trump anterior, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen un voto conservador ahí importante. No siempre votan como manada, ¿no es cierto?, al lado de Trump, pero porque en el fondo, por ejemplo, frente al tema de la cooperación internacional, hubo una votación y perdió Trump, es decir, perdió de entregarle fondos al USAID, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hoy día la Corte Suprema ratificó De lo que quitarle fondos, de claro, de quitarle fondos. quitarle fondos, Claro. exactamente. Y por lo tanto ratificó, ¿no es cierto?, el hecho que tiene que darle los fondos correspondientes. Pero sin embargo está controlando la Corte Suprema y por lo tanto está controlando al Ejecutivo, que eso significa el control de una serie de agencias que hoy día Trump está limpiando, entre comillas, de aquellos sectores más profesionales o anti, digamos, medidas, digamos, arbitrarias que está tomando Trump. Y cuando me refiero a esto, está haciéndolo, ¿no es cierto?, en el ejército, por ejemplo, ha echado una serie de generales en lo que son las Fuerzas Armadas, generales, almirantes, reconocidos por su trayectoria, ¿no es cierto?, al interior de Estados Unidos, lo está haciendo en el FBI, lo está haciendo en distintos aparatajes públicos, está limpiando para generar una situación de adhesión irrestricta, ¿no es cierto?, a lo que son sus políticas. Y eso está ido generando fundamentalmente, bueno, aparte de la censura de prensa, que es un tema no menor, como AP, ¿no es cierto?, no le deja, no le da Claro. la entrada a la Casa Blanca, por ejemplo, está generando una situación interna, ¿no es cierto?, de autoritarismo, no muy distinto a lo que sucede en Venezuela o lo que sucede en Nicaragua, donde de alguna forma hay una concentración de poder, hay limitaciones de la expresión pública, hay represión frente a ciertos elementos, digamos, que son contrarios. Es decir, se está generando una situación muy lejana a lo que es la Constitución de Estados Unidos, a los derechos que de alguna forma consagra. Claro, de hecho, fíjate que lo que plantea en esta entrevista Steven Levitsky dice que el Partido Republicano siempre fue un partido de múltiples facciones, comprometido con las reglas democráticas y ahora no es nada de eso, es un partido personalista que consiente abiertamente al autoritarismo. Pero ¿qué pasa con los check and balance, con estos chequeos y balances, No digamos, que equilibrio. tiene, los equilibrios en Mm. definitiva, ¿no es cierto?, que permiten contrapesar los poderes? Eso está puesto en tela de juicio, es decir, está hoy día quizás sufriendo el peor momento en la historia de Estados Unidos, dirías tú. Yo creo que uno de los peores momentos de la historia de Estados Unidos es este, digamos, fundamentalmente porque está manejando, digamos, el gobierno, como te decía, con este control de los tres poderes, o la adhesión de los tres poderes, por un lado, y lo está haciendo fundamentalmente a través de decretos. Algunos, evidentemente, son interpelados, pero además, en la oposición, en este caso el Partido Demócrata, estuvo apagado estaba anonadado, ¿no es cierto? No tenía capacidad de respuesta o no ha tenido capacidad de respuesta, más allá de elementos circunstanciales de algunos jueces o algunos estados en particular, pero no ha logrado detener esta ola, ¿no es cierto?, conservadora que ha implicado, ¿no es cierto?, desde la censura, por ejemplo, en los colegios, en los textos que se leen en los colegios, por ejemplo, en Orange County, ¿no es cierto? Hoy día está prohibido leer a García Márquez, a Isabel Allende, es decir, está prohibido la lectura, es decir, a los peores tiempos, ¿no es cierto?, del macartismo, está sucediendo hoy día en Estados Unidos. Lo mismo está haciendo una censura de prensa, ¿no es cierto?, donde la información de alguna forma está siendo limitada, donde hay sanciones, digamos, es decir, hay una censura de prensa también grande. Por lo tanto, yo diría que sí se está caminando hacia una situación autoritaria. Lo único que vimos hoy día una respuesta en el último discurso del presidente Trump, ¿no es cierto?, en el Congreso, donde el partido, la mitad del Partido Demócrata, o sea, la mitad del Congreso, digamos, de alguna forma sacó pancarta y mostraba, digamos, su rechazo a lo que ha sido su gestión. Pero sin embargo, no han habido mayores medidas, digamos. Y hoy día está cambiando desde un poco, desde los estados más conservadores, tratando de cambiar la sociedad y la estructura social que se ha dado a Estados Unidos en los últimos 200 años. Claro, ahora fíjate que algunos incluso no descartan, y te lo pregunto, ¿qué tan posible sería que Donald Trump intentara cambiar la constitución para poder reelegirse? Bueno, eso es un tema ya mayor, pero yo creo que esa es su intención. La intención de él es, digamos, perpetuarse en el poder.
y está haciendo negocio con todos sus amigos plutócratas, primero que nada, a los cuales está beneficiando, evidentemente, pero sí lo que está esperando un poco el Partido Demócrata, y yo diría que en general también el mundo en este momento, y también la guerra en Ucrania, y eso es lo que apuesta en la europea, a lo que llaman las elecciones de midterm, el medio término, digamos, donde ahí puede cambiar la composición del Congreso, y el Congreso se podría convertir, ¿no es cierto?, en el escudo protector de esto. Ahora es un tema bastante mayor entrar a cambiar la Constitución por las leyes, por las mayorías. Y yo creo que hay algunos republicanos que se han dado cuenta un poco de este sentido casi monárquico de Trump, ¿no es cierto? Y que de alguna forma los problemas que está generando a Estados Unidos. Esta guerra económica, por ejemplo, que tiene, evidentemente con México, con China, con Canadá, ¿no es cierto? A Europa, que también prometió subirle los aranceles, usando como analogía este botón arancelario, digamos, en la teoría del loco, ha Claro. tenido contrapartes, por ejemplo, fundamentalmente las grandes compañías, por ejemplo, automovilísticas como Ford, como Chevrolet, Chrysler y otras más, le han pedido, digamos, y han exigido no colocarle aranceles porque muchas de sus industrias están en Canadá o están en México. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, ha sido súper crítico frente a Trump, ¿no es cierto?, por el desorden internacional económico que está generando. Entonces, está teniendo una contrarrespuesta desde las propias bases suyas y de alguna forma el público estadounidense que se va a ver perjudicado en un momento determinado, cierto estado en particular, fundamentalmente porque van a tener una cierta reciprocidad, ¿no es cierto?, en lo que son las represalias. Entonces, Claro. por lo tanto, veo el cambio de la Constitución, lo veo un poco más difícil si no cuenta, digamos, con hoy día, digamos, una aceptación pública general. Y eso está en disputa. Hoy día está en disputa, lo digo ¿por qué? Porque Trump lo que está haciendo es tratando de decirle, mire, yo cumplo mi palabra, pongo aranceles, saco, Claro. digamos, lo ilegales, voy a terminar con la guerra de Ucrania, pero todo a costa de elementos que son mucho más estratégicos. Y eso es un tema no menor y que van a influir, digamos, directamente en lo que es la vida de la gente. Claro, pero si pensamos que él lleva un poco más de 6 semanas en el poder, esta ofensiva frenética tiene, o sea, tendrá que parar en algún minuto. O sea, él está mostrando efecto, 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 efecto y chocando también con la realidad. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque podría seguir con todo el poder que tiene concentrado, ya lo has dicho tú muy bien, puede seguir en esta misma lógica por mucho tiempo más, ¿o no? Sí, el tema distinto de lo que pasa es que él juega un poco un póker, tus dos y dos más, digamos, y de alguna forma de repente tiene que retrotraerse, estira el chicle hasta donde puede y después se retrotrae en algunas situaciones. Tiene logros, evidentemente tiene logros. Por ejemplo, en el caso del Canal de Panamá, que quiere recuperar el Canal de Panamá, ha implicado, por ejemplo, que CK Hashkin, por ejemplo, una empresa hongkonesa con capital del gobierno chino también, ¿no es cierto?, le haya vendido dos puertos, digamos, a una empresa de Estados Unidos, a BlackRock, digamos. Y por lo tanto ahí logró tener una mayor presencia de Estados Unidos en el canal. Pero sin embargo, estamos viviendo en un mundo interdependiente y un mundo de una interdependencia compleja, que no es fácil, digamos, lograr un win-win, una situación de win-win, por llamarlo. Siempre hay un costo y los costos, de alguna forma, pueden ser muy grandes. Y en ese sentido, por ejemplo, el caso de Canadá o el caso de México, los costos se pueden ver directamente reflejados en lo que son la inflación, los precios del consumidor, lo que puede ser el mismo capital que tiene invertido muchas de sus fábricas, ¿no es cierto?, en Canadá o en México, por lo tanto puede tener ahí, digamos, ciertas pérdidas importantes. Por lo tanto, tiene sus limitaciones. Por lo tanto, yo no veo esta cosa de que pueda seguir Claro. estirando el chicle para siempre. Por otro lado, lo que busca Trump más bien es una situación, es un mundo, ¿no es cierto?, donde de alguna forma países potencias, ¿no es cierto?, como el caso de Estados Unidos, China y Rusia, de alguna forma se entiendan y manejen el mundo un poco al antiguo como un poco al sentido de los antiguos imperios. Y eso lo dijo Marco Rubio, ¿ah? Él es su secretario de Estado, digamos, y por lo tanto, de alguna forma eso es lo que está buscando. Ahora, el mundo es mucho más diverso que eso. Hay una India con capacidad nuclear, Pakistán con capacidad nuclear, una Turquía, Europa, ¿no es cierto? Es decir, hay una contraposición hoy día importante de otros países que tienen en la fragmentación del poder, tienen algo que decir.
Por lo tanto, yo internamente y externamente veo que Trump también puede encontrar límites importantes. Lo que pasa es que hoy día está aprovechando esta corriente retórica donde nadie se le puede poner por el Claro. costado, digamos, porque es muy fuerte el flujo. Su triunfo electoral no solamente fue el triunfo, digamos, presidencial y en las cámaras, sino también fue a nivel de voto popular. Pero ese voto popular también es un voto flexible que tiene que ver directamente con los intereses particulares y los intereses más bien individuales. Y es un tema que puede cambiar rápidamente si hay inflación o hay otro tipo de situaciones donde Estados Unidos, en esta política de aislamiento, ¿no es cierto?, se vea afectado. Claro, quiero preguntarte como último término, tú hablaste de China. A ver, es que déjame entender varias cosas, porque él quiere establecer, ¿no es cierto?, un modo de operar, ¿no es cierto?, tal como lo hacían los imperios, ¿no? Y por lo tanto, se siente en la obligación, no sé, quiero tratar de entender lo que pasa en su cabeza en una persona además bastante impredecible, pero para entender cómo maneja él hoy día, cómo entiende la cabeza de Trump el juego geopolítico. ¿Por qué esta necesidad de entregarle todo a Rusia, por ejemplo, respecto de Ucrania? En todo, o sea, el todo y a Ucrania nada, o sea, como decía otra analista, el todo al agresor. ¿Cómo ve a China y cómo interviene China o cuál rol estaría jugando China en este nuevo orden internacional? Mira, él ve fundamentalmente nuevamente de las transacciones. Él se basa en transacciones. ¿Qué ha logrado con el caso de Ucrania? Por ejemplo, que le pase tierras raras, digamos, que son elementos fundamentales en lo que es la tecnología del cable, la tecnología misilística, es decir, de una serie de tecnologías hoy día de punta, tanto bélicas, ¿no es cierto?, como económicas, se usan las tierras raras. Obtiene eso. Segundo, logra, ¿no es cierto?, en esta transacción alejar a China, ¿no es cierto?, o sea, a Rusia de China. Y en esa perspectiva, o por lo menos mediatiza la influencia que tiene, ¿no es cierto?, China en Rusia, que lo ayudó a sortear todo lo que fueron las sanciones internacionales, le compró, digamos, fundamentalmente la mayoría del petróleo y energético que no pudo vender a Europa, es decir, fue la que sustentó un poco al caso de Rusia. Logra cerrar ese círculo. Y tercero, ¿no es cierto? Yo creo que en el fondo lo que él dice, al final de cuentas, lo que él piensa, ¿no es cierto?, es que desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos le ha salido muy caro mantener el mundo actual. Y por lo tanto, la situación del mundo actual tiene que cambiar. Y eso es un tema no menor. Y está haciéndolo cambiar, por ejemplo, que Europa pague, ¿no es cierto?, más en la OTAN, que los países de alguna forma que tienen superávit con Estados Unidos, ¿no es cierto?, hoy día se les imponen sanciones, es decir, está tratando de hacer que se pague. Y por otro lado, también considera que países pequeños o organismos tienen mucha influencia sin tener poder, este poder crudo. Y por lo tanto, lo que él está tratando de hacer es reducir entre los que se ponen de acuerdo. Es decir, ¿quién son los grandes? Como lo que fueron un poco la repartición del Claro. mundo en en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? En Teherán, Potsdam, Yalta, ¿no es cierto? Se repartieron el mundo. Bueno, él está tratando un poco en esa lógica, tratar de reordenar el mundo, fundamentalmente privilegiando los intereses económicos mercantiles imperiales de Estados Unidos. De ese Estados Unidos coincidió casi imperialmente, con ese sentido misional, ¿no es cierto?, la doctrina esta expansiva, ¿no es cierto?, que quiere apoderarse de Groenlandia, quiere apoderarse, ¿no es cierto?, de Canadá, ¿no es cierto?, convertirlo en el estado número 51, Claro. ese elemento, digamos, de alguna forma grandilocuente que se planteó en una serie de momentos en la historia de Estados Unidos. Por lo tanto, esa es su visión y eso es lo que quiere. Ahora, de ahí que lo logre, yo creo que hay un tema menor porque lo que ha hecho es incentivar, ¿no es cierto?, deficiencias o sectores que de alguna forma han vivido a la sombra de Estados Unidos. El caso de la seguridad europea, por ejemplo. Claro. La seguridad europea, de alguna forma, optó, como decía el profesor Samuelson, ¿no es cierto?, por la mantequilla y no por los cañones. Y hoy día se ve la necesidad de tratar de invertir en cañones, digamos, fundamentalmente para poder mantener su soberanía estratégica. Y eso es un tema no menor. Y por lo tanto, yo creo que los países van a empezar a reaccionar. Las alianzas hoy día en el mundo son alianzas flexibles. Vemos, ¿no es cierto?, el caso de India y China.
¿no es cierto?, que hoy día tienen relaciones económicas bastante importantes, pero por ejemplo India es parte del ANZUS, ¿no es cierto?, que es un elemento para poder contrarrestar la influencia china, ¿no es cierto?, en el Asia-Pacífico en general, en el Indo-Pacífico que llaman los indios, para ampliar un poco más el sentido de los mares. Por lo tanto, yo no tengo la impresión de que hoy día va a lograr todo lo que quiere y creo que está generando un movimiento impredecible. ¿Cómo puede tomar la fisonomía de este mundo? Porque de alguna forma, si entra en una guerra comercial, puede venir un desastre económico. Todas las economías se van a ver afectadas. Por ejemplo, la economía de México, el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos. Evidentemente que va a verse afectada. Pero México desde ya, dado esta vulnerabilidad estratégica que tiene a partir de la dependencia, va a tener que buscar nuevos mercados. Y los nuevos mercados están en India, están en otras partes. Y así sucesivamente. El caso de Europa, ante la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, estratégica que le plantea seguir dependiendo de Trump y fundamentalmente Estados Unidos en términos de seguridad, tiene que invertir y va a invertir 800.000 millones de dólares, que no es poco, y se ha ofrecido incluso el presidente Macron a generar este famoso escudo nuclear, lo que tiene a los rusos también rechazando esta situación porque lo consideran casi como un acto bélico, digamos, esta expansión del paraguas nuclear, ¿cómo se llama?, europeo. Tanto tema que nos queda, pero te quiero dar las gracias, Mladon Yopo, experto en Relaciones Internacionales y Defensa, académico de la Universidad SEC, por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto, Mirna, que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva, todo lo que tienes que saber con estos difíciles 50 metros que se vienen para Carolina Toa, entre otros temas. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.